La Ciudad de México poco a poco lleva a cabo la transición hacia nuevas etapas dentro de la reactivación económica dentro de la pandemia del COVID-19. Se espera que el turismo también sea quien retome las actividades. Para hablar un poco sobre ese tema tengo en línea vía Zoom a Carlos McKinley, quien es secretario de Turismo de la Ciudad de México. Carlos, ¿cómo está? Buenos días. Muy bien, muchas gracias. Contentos efectivamente de poder empezar a hablar de la recuperación turística. A tus órdenes. Carlos, ¿cómo se da este proceso? Porque es un tema muy delicado. El turismo usualmente suele contemplar masas o al menos llegada masiva de personas y concentraciones en muchos puntos. ¿Cómo se va a dar esto? Tienes toda la razón. El turismo es probablemente una de las actividades más expuestas en caso de no manejarse adecuadamente, sufrir consecuencias en términos de contagios. Por eso el gobierno de la Ciudad de México ha tomado medidas muy estrictas para incrementar lenta y gradualmente la apertura de establecimientos, pero sobre todo limitando las concentraciones masivas. Por ejemplo, no hay Fórmula 1, no hay grandes conciertos al aire libre ni en espacios cerrados, tampoco habrá festival de Día de Muertos como se conoció el año pasado. Lo que sí te podemos comentar a tu auditorio es que ya hay cerca de 7,700 empresas del ramo turístico, muchas de ellas restaurantes, pero también hoteles, también transporte turístico, museos, salas de cine, de teatro, que ya han abierto, todas con protocolos muy estrictos, y en realidad más o menos podemos decir que los aforos están entre el 30 y el 40% de lo normal, más las medidas de higiene que conocemos. ¿Cuál es la recomendación que han hecho, además de esto, a los propios operadores o prestadores de servicios en la capital? Sí, los operadores ya están empezando, digamos, a recibir ya turistas, sobre todo turistas regionales y turistas nacionales. Todavía los flujos internacionales están lentos. Tenemos en este momento ya, a partir del mes pasado, ya se duplicó la llegada de vuelos nacionales, lo cual es un dato muy importante, y ya tenemos cerca de 195,000 personas empleadas directamente que regresaron a sus fuentes de trabajo, y en total estamos hablando ya de 670,000 personas que laboran directa o indirectamente, que en septiembre están ya en sus puestos. Es decir, es una recuperación lenta pero gradual. Lo mismo pasa con otros sectores, por ejemplo la ocupación hotelera. Seguimos bajos, pero estuvimos muy bajos, Samuel. Estuvimos en niveles de 2% de ocupación hotelera hace 3 o 4 meses, ahora ya estamos en un 12 o 13%. Es decir, vamos lentos, pero gradualmente hacia la recuperación. Secretario, si fuera o si se pudiera hacer paulatinamente la reactivación en lo que es el sector turismo, ¿cuál sería el orden en el que se daría? Es decir, los hoteles siempre han estado trabajando, solo que era una capacidad más reducida. ¿Qué pasaría, por ejemplo, o qué recomendación harían, por ejemplo, a museos, zoológicos, restaurantes, algunos otros lugares que suelen recibir personas en grupos? Sí, claro que sí. Bueno, los museos se están abriendo a partir de la semana que acaba de pasar, y, por ejemplo, este fin de semana el gobierno federal ya abre sus zonas federales, que son los sitios arqueológicos, y ahí ya también los protocolos para grupos son muy distintos. Ya no se va a poder transportar o utilizar un autobús que antes tenía espacio para 50 personas, ahora tendrá que tener el 30% o 35% según los casos. Los grupos grandes de 40 o 50 personas que son acompañados por un turista, pues tendrán que por lo menos dividirse en 2 y mantener sana distancia. Ahora, nos interesa mucho saber lo que tú comentaste, cuál es el orden, digamos, de apertura. Efectivamente, empezamos con restaurantes y empezamos con hoteles, siguieron museos, siguió transporte turístico, siguió cine, siguió teatro, y ahora vendrán otras actividades próximamente ya de entretenimiento, y se complementará todo. El turismo es una unión de muchas particularidades, es decir, no es solamente el hotel o solamente el restaurante, sino el conjunto de actividades que ya se están abriendo, con la novedad
de que cada vez más los prestadores de servicios turísticos estarán enfocando productos en actividades al aire libre, en actividades de paseo, por ejemplo, todo lo que es el sur de la ciudad, lo que es el Ajusco, lo que es Xochimilco, lo que es Tlalpan, lo que es Tláhuac, Milpa Alta, a la larga tendrá una participación mucho mayor de lo que ha tenido actualmente en turismo, y eso nos da gusto porque estamos fomentando, vamos a decirlo de alguna manera, nuevos productos turísticos adaptados a la nueva normalidad, y en eso hay que trabajar mucho. Iba a preguntar justamente si se tendría que replantear o diversificar la oferta turística de la capital por un lado, y por el otro, pues cuál es la respuesta también que están viendo por parte de las cámaras involucradas, de los grupos empresariales y demás que tienen que ver con ello. Bueno, las pláticas con las cámaras han sido permanentes, sobre todo a la hora de la elaboración de los protocolos, y en ese sentido tenemos que destacar que sus aportaciones han sido muy valiosas. Por ejemplo, restauranteros han sacado un sello que se llama Mesa Segura, que es muy estricto, que se está aplicando. Los hoteleros han tenido distintos sellos o propuestas, los agentes de viajes, los operadores receptivos. Hemos trabajado con cerca de 15 asociaciones de turismo, todas entregaron sus protocolos, se entregan a la Agencia de Sanidad del Gobierno de la Ciudad de México, se revisan y se aprueban, y posteriormente todo esto pasa a nuestro comité de monitoreo epidemiológico y se aprueba en función de fechas y aforos. Es decir, la iniciativa privada y el gobierno en materia de turismo estamos trabajando de manera muy estrecha. Y adicionalmente, lo anunció la jefa de gobierno el miércoles pasado, anunciamos 2 elementos para motivar todavía más a la ciudadanía, al turismo, a visitar la ciudad. Uno es un timbre de seguridad turística que emite el propio gobierno a las empresas que han abierto y que cumplen con los certificados de protocolos y de higiene, un timbre que se llama timbre de seguridad turística. Y adicionalmente se está trabajando, ya se aprobó, un sello que se llama Safe Travels, que es viajes seguros, que otorga el Consejo Mundial de Turismo y de Viajes, que tiene sede en Londres, para que a nivel internacional se difunda, por ejemplo, como se ha hecho con otras ciudades españolas y de Europa y de otros continentes, para que se difunda que la ciudad ya está lista para recibir turismo. En este momento, Samuel, lo que tiene mucho que ver con turismo tiene que ver con la seguridad. El turista tiene que saber que va a llegar a establecimientos o va a tomar servicios que sean seguros para él, para sus familiares y sus amistades. Pues ojalá, secretario, estas medidas e instrumentos implementados sirvan para reactivar la industria sin poner en riesgo a los consumidores o a los prestadores. Le agradezco mucho, Carlos McKinley, secretario de Turismo de la Ciudad de México, que nos haya ampliado el panorama sobre esto hoy. Gracias. Muchísimas gracias, y ya los animamos a que este fin de semana salgan ya a algún teatro, salgan a un restaurante, hagan un recorrido en transporte turístico. Ya hay que ayudarnos, todos tenemos que ayudar a que el turismo vuelva a moverse bien en la ciudad. Recordemos que es una de las principales actividades generadoras de empleo y de derrama económica. Muchas gracias por esta gran oportunidad, queridos amigos de Milenio. Ojalá que lo hagan con sana distancia, usando cubrebocas y demás. Gracias, secretario. Hasta luego. Hasta luego.